Bueno, vamos a volver a empezar. Eh, Antes que nada, agradecer al lugar. Para mí es bastante... eh, es fundamental Toma 3, no es cualquier lugar. Hoy tuve, en la mañana en Semillero, había una película que quieren filmar y me puso muy contento porque quieren filmar acá. Muchas gracias. Y aparte me traen café, el café más rico de todo el lugar. Y la gente que vende libros con café son buenos. Eh, Además venden buenos libros. Y bueno, había una película que quieren filmar acá sobre una leyenda del rock. En Toma 3 había varias escenas que se suponen que son acá y yo decía, bueno, hoy voy de ahí, a la escena de la película. Pero no soy una leyenda del rock, pero estoy a mi lado, hay una leyenda, o debería ser, del cine de Asturias. Y no solamente una leyenda, que es Ramón Luis Bande, le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación. Que yo es una obra que sigo hace mucho. Y la sigo por otro hombre ilustre, para mí una de las personas más coherentes, buenas, lúcidas que tiene España. España. No acá, España, que es Fran Gallo. Y fue él quien me habló por primera vez de tu obra y entonces puse atención. Y efectivamente me encontré con un cineasta obstinado que tengo la impresión que no se le da la atención que merece, ni aquí ni afuera, y no porque sea justamente un cineasta de poco valor, más bien todo lo contrario. Pero claramente, en cierta medida y en el mundo en el que vivimos, tiene algo de cruzado. Pero tiene algo de cruzado no por Dios, sino por la tierra, por los hombres, las mujeres o esencialmente los trabajadores, que es algo que no le interesa absolutamente nada a nadie. Pero acá hay un cineasta que insiste cada año con reponer la historia de España, esa historia que poco se habla y todos saben de que poco se habla y que uno lo ve de afuera y uno dice, qué raro, nadie habla, o hablan pocos, o sobre todo se filma poco sobre qué sucedió, sobre todo en la década del 30, que es el tema que vos tomás como periodo, es decir, lo que fue la guerra civil y el posterior a la guerra civil, es decir, la resistencia. Son los dos temas que articulan en líneas generales casi toda tu obra. Ahora has hecho una nueva película que se llama Retaguardia. El año pasado fue Contracampo. Y la pregunta que yo me hago, digo, esta es una película que hoy debe verse no solamente aquí. Se habla de libertarios, ¿no? ¿Sabes la importancia que tendría que ver esa película en mi país? Donde la palabra libertario ha sido invertida en una dimensión peyorativa, o sea, termina siendo peyorativa, pero es una dimensión perversa de la palabra, cuando esa palabra tiene otro origen y las palabras tienen historias. Entonces veo esa película y digo, es importante para España, pero es importante para muchos otros lados. Y me gustaría que hablemos de esta película, que espero que se vea más y que, esto lo digo públicamente, como director del DOC Buenos Aires, quede invitada a la película al aire. Y quizás algunas cosas más que después vamos a ver, pero la película tiene que estar allá. Bueno, has hecho una película llamada Retaguardia. Es una película que tiene en su construcción fotos y textos. Sobre las fotos y los textos hay además algunos momentos musicales. Hay también algún cuadro pintado. Y en principio es una película donde la imagen está quieta. Yo miraba la película y me acordaba de un texto de Nietzsche, que no tiene nada que ver con el universo que vos manejás, pero sobre algún libro, creo que fue con Ecce Homo, decía, un libro para todos y para nadie. Y tu película tiene un poco eso, es una película para todos y para nadie, porque nadie quisiera prestarle atención quizás, y a la vez me parece una película que debería ser para todos. Entonces yo te quiero preguntar por tu obstinación de que cada año vos insistís con esto,
sabiendo que tiene un límite o que quizás no se te preste atención, pero vos persistís. Y eso para mí ya es algo que no es frecuente. ¿Y por qué? ¿Por qué insistís? Bueno, en principio porque hay una necesidad, o veo una necesidad política de recuperar algunas historias que desde mi perspectiva fueron robadas a las clases populares, y que esta ausencia de relato de ciertos momentos importantes de la historia sirvieron para dejar sin anticuerpos a la clase obrera y a las clases populares ante ante la nueva ola reaccionaria, ¿no? Que fuera tan sencillo normalizar y blanquear al fascismo como estamos viendo en los últimos años que está siendo. Yo creo que gran parte del origen de que esto sea así es por esta amnesia cultivada, una amnesia nada inocente, que desde el poder, desde los distintos poderes, se generó, ¿no? Desde esa trauma de madurez, digamos, que aquí llamaron transición democrática, pero que realmente no podría tener otro calificativo más allá de post-franquismo, y que era como la adaptación del régimen fascista a los modos y las formas de las democracias occidentales, sin que cambiara nada por debajo, ¿no? Y una democracia que se levanta sobre 120.000 personas en fosas comunes. Bueno, ahí hay un pecado de origen, y la falta de memoria, ese cultivo de la amnesia, trae que no se, por ejemplo, en el caso español, que no se haya limpiado el Fondo Nacional Católico, que es muy fácil que vuelva a salir porque no se limpió. Nadie. Entonces, bueno, ahora vemos cómo emerge con una facilidad que nos va a devorar. Entonces, quizá parte de mi insistencia en el tema, porque además aquí hay una doble lectura por mi parte. Una cosa es el contexto español y otra el contexto asturiano, que es particular dentro de ese otro contexto, ¿no? Y donde quizá el cronocidio, quiero decir, el robo de nuestro pasado, tuvo muchas más implicaciones políticas y un mayor peso en nuestro presente político, ¿no? Eso por un lado, que tendría que ver con de qué hablo en las películas. Y por otro, sigo aquí porque cuando buceo en estos temas, sigue proponiéndome dispositivos cinematográficos inimaginables antes o juegos cinematográficos que son muy retantes, ¿no? Por ejemplo, aquí en verdad, esta película sería como la cara B de Vaca mugiendo entre ruinas, donde se planteaba el contexto político de aquel Ujú. tiempo, y esta se acerca a la retaguardia, ¿no? A las ciudades y los pueblos que vivían lejos de los frentes, y cómo el gobierno republicano se relacionaba con ellos. Bueno, Eh, no tan lejos. Hay un momento que no, se no, dice no los tan kilómetros, lejos. 40 kilómetros no Sí, sí, sería no, claro, lejos, ¿no? Asturias da para lo que da. Pero a la vez es interesante el concepto de lejanía de aquel entonces Mm. respecto de este, ¿no? Sí, porque en la película se dice, ¿no? Que había veces que en esos sitios, aunque están tan cerca geográficamente, hay una frase muy guapa, ¿no? Que el rebrillo de las bandejas de los cafés no dejaban ver lo que estaba pasando a 40 kilómetros, ¿no? Pero lo que digo, Vaca mugiendo entre ruinas y Retaguardia están construidas con los mismos materiales. Fotografías de Constantino Suárez, textos periodísticos del diario Avance, pinturas de Nicanor Piñole, dibujos de Goico Aguirre, una serie de materiales de la época que son los mismos en las dos películas. O sea, no se repite ninguno, pero digo, la misma materialidad de la película. Y el reto era hacer una película completamente diferente, que no tuviera nada que ver con la anterior, con los mismos mimbres, ¿no? Pero en general eso sabe tu cine. La impresión que yo tengo es que o sea, se sostiene obviamente una posición crítica histórica, política. Nunca es una cuestión de orden historiográfica, es la historia en función de que la historia está en el presente dispersa y al mismo tiempo en cada película no hay una repetición de las decisiones formales con las que vos trabajás, lo cual puede ser un problema también de acceso, porque vos tenés en ese sentido como un gesto radical también en la forma, no solamente desde el punto de vista político, que
una lectura miope de lo que puede ser el cine y la política, te podría decir, de ese modo no la ven las personas que deberían querer verla. ¿Qué decís cuando te dicen eso? Vivo, Yo vivo, no pienso eso. vivo en ese debate, ¿no? Claro, Pero a mí lo terrible me parece lo otro, ¿no? Lo terrible me parecería utilizar las formas del capital claro, para combatir al capital. claro. No Pero eso encuentro, no se piensa no, mucho. no encuentro sentido en eso, ¿no? Pero estos rodajes que repican la estructura de producción del capitalismo dentro de los rodajes, me pueden decir que son muy de izquierdas, pero no me lo voy a creer. Quiero decir que para mí lo político está en el gesto de rodar, ¿no? Está en cómo se produjo esa película, ¿no? ¿Quién pone el dinero para esa película? Y ya sabes que siguiendo el dinero acabas encontrando. Y cómo se gastó dentro de cómo se produjo, ¿no? Y después buscar una forma también que juegue abiertamente a ser antagónica con la imagen que propone el realismo capitalista, quiero decir, y la... Lo que eh, pasa es que ahí hay un tema que para mí, a mí me resulta, es el gran dilema, como vos estás diciendo, ¿no? Es decir, porque la impresión que yo tengo es que hay una atrofia perceptiva de tal grado que una película como la tuya, para muchas personas, se hace inmirable. ¿No? yo, No te sí, estoy cuestionando la película, no, ni estoy diciendo que es lo entiendo mala, pienso perfectamente. exactamente lo opuesto, ¿no? Para mí es té de carqueja, digamos, un té. Pero yo creo que esa es un prejuicio que generó el realismo capitalista y la ficción de la necesidad. Porque después yo pongo mis películas en contextos muy populares y hay una conexión directa con la forma, ¿no? Entonces yo creo que el sistema está muy bien montado y lo tienen todo preparado para que mis películas no lleguen Exactamente. a la gente, ¿no? Pero mi experiencia es que cuando llegan sí hay esa conexión quiero decir que hay una cosa que cuesta un esfuerzo, que es que yo creo que una película como Retaguardia le recuerda al espectador que es una persona adulta y no está acostumbrado a que el cine le exija eso. El cine los tiene perfectamente infantilizados y ellos están a gusto consumiendo acríticamente aquello con grandes catarsis en la sala, si hay que echar la lágrima, ¿no? Yo siempre odié esto, ¿no? El cine político, por ejemplo, en el caso español, que tenga que ver con la represión en la República y tal, las películas que utilizan eso para que la gente llore en la sala, ¿no? Y la conciencia pequeño burguesa quede completamente, que salgan, que dice, joder, qué buenas personas somos, que lloremos por los huesos de los republicanos. Yo me enerva eso, ¿no? Yo creo que la emoción en ese momento tiene que estar congelada, tiene que ser una emoción reflexiva, que nazca del pensar y que nazca seguramente días después de haber visto la película, ¿no? Pero Ujú. la catarsis, en cualquier caso, en estos temas, tiene que ser política, nunca Igual hay algo que cinematográfica. a mí me darían ganas de llorar viendo la película. O sea, si fuera de aquí, me da ganas de llorar cuando la veo en otro sentido, ¿no? O sea, claramente uno no llora como viendo Spielberg o E.T., que no es mi caso igual. Este, quiero aclararlo. Pero, digamos, uno ve las formas del lenguaje. O sea, un idioma que transmite y vehiculiza una forma de solidaridad entre los trabajadores, por la forma en que vos trabajás, porque el texto viene de allá, no es un texto de acá que Ujú. recuerda allá, donde eso, por un lado, se escucha, está enunciado, pero a la vez está corroborado por las fotos que vos elegís. Hay momentos que son absolutamente extraordinarios y ese gesto me hace acordar algo de Comolli antes de morir, en una entrevista que se le hizo, que se llama Una cierta tendencia del cine documental, en donde él lo que dice es que el cine es el lugar, dos cosas, dice, es un lugar donde todavía se puede resguardar esos gestos, y es lo que yo creo que vos haces, para que uno diga, ah, ahí está eso que alguna vez solíamos vivir entre gente que no nos conocíamos, pero nos unía una forma de nuestro tiempo en el trabajo. Y yo creo que tus películas hacen eso, digamos, ¿no? Sí, hay una intención de pervivencia de lo que eran los sistemas de solidaridad de la clase obrera y de organización política de la clase obrera, ¿no? Una clase obrera como la asturiana, por ejemplo, donde las organizaciones políticas que la representaban estaban muy preocupadas por el acceso a la cultura de los trabajadores, ¿no? Había un esfuerzo, incluso en tiempo de guerra, había un esfuerzo muy grande por abrir ateneos, por hacer bibliotecas circulantes,
y también con el objetivo de sacarlos del toma 3. O sea, quiero decir, de sacarlos de los bares. Aquí no, porque puedes convivir con los libros, pero esa idea, ¿no? De la cultura como herramienta para construir el futuro común y la defensa contra las agresiones de fuera, ¿no? Entonces, yo como creo, además, que seguramente el futuro se refleja en el presente. Yo muchas veces, hay veces con las películas que pienso y que digo esto, ¿no? Que no sé si hice una película sobre el pasado o sobre el futuro. Y en los tiempos que vivimos, como que se me mezclan más los tiempos en la cabeza. Entonces, creo muy importante recuperar esas experiencias colectivas. Tú date cuenta que en los años 30 en Asturias, la clase obrera era la clase hegemónica del territorio, donde consiguió armar unos sistemas de organización, de solidaridad, de la que yo creo que hay muchas lecciones que aprender. Vos pensás que, o sea, efectivamente la película resguarda esta memoria, pero es una memoria de uso, no una memoria de museo, ¿no? O al menos esa es la intención. Pero al mismo tiempo, quienes están allí retratados ya no están. Hasta hace un tiempo, cuando vos empezaste a hacer cine, estaban, ya no están. El gran tema para mí es, ¿cómo pensás esto vos? ¿Cómo repiquetea, cómo se introduce en el universo de eventualmente lo que sea hoy la clase obrera y especialmente personas jóvenes? Cuando, no digo que vos tengas que cambiar el lenguaje, todo lo contrario, pero es tan problemático porque la lógica audiovisual es una lógica de aceleración. Tu película trabaja sobre una desaceleración y además las imágenes están fijas, quietas, ¿no? Entonces, ¿qué ves ahí? Yo creo que vos deberías seguir así, pero es un problema, ¿no? Pienso seguir así. Y después porque precisamente una película como esta lo que me ofrecía era reflexionar cómo la capacidad del cine de generar movimientos diferentes. Entonces, yo sabía que iba a tener la pantalla quieta, quiero decir que no se iba a mover nada en la pantalla, solo unos dibujos de Goico Aguirre. Sí, una animación muy breve, una animación apenita, en menos de un minuto, dos. Y lo demás iban a ser fotos fijas, ¿no? Porque la película está pensada y reflexionada como un cinematograma. Quiero decir que y para explorar la capacidad del cinematograma como desarrollo de un dispositivo cinematográfico, ¿no? Y es muy importante. Junto con la película salió un libro, Cuaderno de la Retaguardia, en el que reflexiono sobre el proceso de tal. Claro, que eso lo dijimos, que vos acompañás tus películas como una producción bibliográfica importante. Donde se reflexiona sobre cómo se hizo la película y qué problemas encontré y qué decisiones tomé. Y ahí fue muy importante un texto Con los ojos abiertos, de un tal Roger Coza, que se preguntaba de cuándo una imagen se convierte en cinematográfica, ¿no? Que había una reflexión sobre eso, y esta era la pregunta casi que se convertía en la pregunta central de la película, ¿no? De cómo esta imagen se convierte en cinematográfica. Y entonces, primero me agarré para construir la película a la teoría del intervalo de Diga Bertov, confiando en que el raccord lo pondría el espectador en la conexión entre dos imágenes que son diferentes y que al ir juntas generan una tercera en la que está el espectador, que reivindica el raccord que la pantalla no le da. Entonces yo creo que eso ya genera un primer movimiento. Igual vos vas como trabajando por, no capítulos, pero hay como señalación, se señala contextos y hay una suerte de repetición de espacios. Eso es genial, porque la película permite... Yo trataba de ver si algún lugar de los que se ven los puedo reconocer hoy acá. Se puede. Y de hecho se puede, me di cuenta de eso. La sinfonía urbana, si la ves, son muy reconocibles los sitios, ¿no? Que es muy impresionante eso, ¿no? Yo creo que sí, además en ese tiempo en guerra, con todas las cristaleras, con la cinta para que no rompieran los cristales con los bombardeos. Tal, yo creo que va a ser muy impactante la proyección hoy en el teatro, tan cerca de la mayoría de los sitios que están en la película. Eso. Es como estar en el set, pero el set es la historia, ¿no? Y eso no es un tema menor. No. Y después, por seguir con lo del movimiento... Sí, discúlpame. Ese era el primero y el básico, ¿no? Vamos a seguir a Bertov y vamos a intentar funcionar con el intervalo. Y
y que construir choques de imágenes que funcionen bien en la generación de ese primer movimiento. Y después dije, podemos ir más allá en la generación de movimiento, y este es un concepto muy importante en esta película para mí, que era entre la relación del texto con la imagen. El texto se rompe, es decir, no hay un texto fluido, sino hay párrafos que van acompañando a cada foto, que muchas veces la comentan, la contextualizan, a veces la niegan. Entonces yo creo que hay una construcción que la manera más fácil y más exacta que yo encuentro para definir esa relación y una lucha de clases entre la imagen sonora y la imagen visual de la película. Hay un forcejeo que vuelve a mover la película, que vuelve a generar otro movimiento. También hay una fricción conceptual entre el título y la vanguardia, es decir, retaguardia y vanguardia, que de hecho hay una definición en el corazón de la película. Te quería preguntar sobre eso, ¿cómo ves eso? Es un término que tiene usos distintos. La película me parece que trabaja sobre no solamente uno. A mí hay uno que me gusta incluso para mi propio cine, ¿no? El otro día me mandaba un correo Carlos Rosilla comentando la película y me decía, tú ya estás convertido en un cineasta de retaguardia. Y me parecía muy importante y me da mucho que pensar, ¿no? de que seguramente es el espacio, pero tal como lo explica la película en un momento determinado, que sí, soy retaguardia sometido a las normas de la vanguardia. Por eso te pregunto. Por lo que sería una retaguardia que dependiendo del cambio de perspectiva sería una posición de vanguardia, es decir, ¿no? Ese entendimiento de la vanguardia. Y sobremanera, en el caso de la guerra, como en este figurado que estamos comentando ahora, si no hay retaguardia, no hay posibilidad de vanguardia. La vanguardia desaparece, gana el enemigo. Hay algo que, así como la película sitúa al espectador en una situación enigmáticamente anacrónica en función de la forma, porque, o sea, hoy, vuelvo a insistir, más que nunca hay un concepto de que la imagen debe estar no en movimiento, en un ultramovimiento. Es como viaja en tren bala la imagen, ¿no? Una cosa así. Inmediatamente el problema es la tensión. Yo creo que hoy es un problema político, la dispersión como la tensión, pero de primer orden, te diría. Y una película como la tuya sería la prueba. Pero también aparece en circulación ciertas formas de palabras que circulan y que no necesariamente parecieran reponer una historia de esas palabras. En particular la palabra democracia, que en la película la democracia pareciera recordar, o en todo caso, reponer una forma del entendimiento de lo que es la democracia que está absolutamente alejada de cómo hoy pensamos la democracia. Sí, claro. No había un referente en ninguna cabeza, seguramente, de democracia liberal y representativa como la entendemos. Unos querían destruir la democracia y instaurar una dictadura y un régimen fascista aliado con el resto de fascismos europeos. Y otra gente luchaba y defendía una democracia popular, quiero decir, una democracia de los trabajadores, donde en la película se insiste varias veces también, ¿no? El primer paso era ganar la guerra, pero el siguiente era seguir organizando la revolución. No valía con ganar la guerra, era una necesidad, pero no era el final de tal, sino, y en la película se ve, ¿no? Los intentos incluso en periodo de guerra, de construcción del socialismo, de superar el capitalismo con una aprobación de leyes y tal, con el control obrero de la industria, con convertir a todos los pescadores de Asturias en trabajadores públicos, una serie de avances hacia el socialismo en aquel contexto atroz de aislamiento, por un lado, territorial de Asturias, y por otro, de escasez de todo. ¿En qué crees? Yo me he dado cuenta, no conozco mucho España, yo no hago turismo porque no tengo dinero. Entonces lo que hago es cuando me invitan a los festivales voy. Y que tampoco hago turismo, lo único que hago es caminar para entender dónde estoy, nada más. Entonces lo que me he dado cuenta de los pocos lugares que conozco, este es un
Gijón es un especial lugar. O sea, en principio nunca me pasó que la primera vez que me traen del aeropuerto hasta acá, me termina hablando de los trabajadores, de la lucha de los trabajadores del tren. Y dije, o sea, en mi país te agarra un taxi y te habla lo peor de lo que se puede hablar. Entonces, acá me pasó eso y no me pasó una vez, me pasaron muchas veces, sobre todo gente más grande que tiene evidentemente todavía una memoria, ¿no? Para, lo que te quiero decir es, eh, yo me imagino gente escuchando esto, y estos dos señores viejos, tontos, no se dieron cuenta que el mundo es otro. Y sin embargo, yo diría, de acá, somos dos señores más o menos viejos, pero hay algo que de esta historia perdida, porque de lo contrario es una democracia de los vencidos la que estamos viviendo. Entonces, si uno no repone esto de alguna forma, no hay una posibilidad de un contrapuesto, de una contrafuerza para repensar qué vivimos, ¿no? Sí, no, yo niego a aceptar esas categorías que sé que son las que existen, pero a lo que me refería antes, ¿no? Con lo que Rancière llama la ficción de la necesidad, ¿no? Que genera ahora mismo el sistema desde hace mucho tiempo y ahora ya está en un... Lo llevó hasta el paroxismo, ¿no? De que nunca hay alternativa. ¿No? Claro. Todos son lentejas, ¿no? Si quieres las comes y si no las dejas, pero esto es lo que hay, ¿no? Y te encuentras con esa actitud general en todos los lados, ¿no? De no, es que ya esto debería ser de otra manera, pero es lo que hay. Entonces yo creo que la clase obrera y las clases populares tenemos que decir eso es lo que hay, también puede haber esto y esto. Quiero decir que... Y yo sigo confiando en que no debemos renunciar al horizonte utópico como posibilidad que se apoya además, que debemos construir ese camino hacia ese horizonte utópico, subiendo por las escaleras que construimos con los peldaños que significan cada uno de nuestros fracasos históricos en la conquista del poder. Es decir, yo soy muy amigo de reivindicar la derrota, quiero decir, como identidad de la clase obrera, ¿no? La identidad de la clase obrera siempre está en las luchas que emprende, y las victorias son una contingencia, que puede ser o no. Te hace una pregunta, no sé si es antipática o incómoda. ¿Alguien de la clase obrera acá te vería vos como un cineasta de la clase obrera? Bueno, como la ficción de la necesidad generó ese estatus de elitismo cultural para mis películas, tendríamos que tener un debate, seguramente. Un debate que ganaría yo, sin duda. Quiero decir que... Estás como Serra, ¿eh? Te lo digo así. Esto fue un homenaje a Serra. Esto fue un homenaje a... Estás por decir, la suerte... Fue un homenaje para a mí. Fue un homenaje a Albert. Bueno, eso me encanta de vos. Porque vos sos un cineasta, para mí, realmente que trabaja con una conciencia de lo político ostensible, ¿no? El que diga que no, miente. Pero Sí. de pronto puedes ir a ver la película de Serra, más allá de lo que pienses, no importa, que te puede gustar o no gustar, pero vas a ver la película de Serra cuando hay otro tipo de cineasta que, digamos, no establece una relación con el cine más allá de su noción de que está haciendo un cine para agujerear la historia detenida, ¿no? Pero vos tenés el gusto por el cine. A mí me llama mucho la atención eso. Claro, ¿no? Mirá que conozco muchos cineastas Sí. de tu estilo, ¿no? Pero yo creo que es una película que está, la última de Albert, que está en las antípodas de lo que a mí me puede interesar. Claro, en claro, principio. claro. Es decir, ¿no? A mí eso parece un monumento parece American Psycho, ¿no? Parece Spanish Psycho, ¿no? Parece una película de un psicópata con muchos tics. Y bueno, pero sin duda estaba el interés en verla y a ver qué mirada proponía Albert sobre esa realidad, ¿no? Yo creo que no debemos dejar de mirar, o sea, de las cosas, incluso las que nos molestan, ¿no? O las que no entendemos, y después también para entender mucho mejor lo propio, yo creo, ¿no? La mayor sensación con la que salí ayer después de ver la película de Albert fue que evidentemente no emitía ningún signo, ningún símbolo que me hablara a mí. O sea, que tuviera nada que ver con mi cultura, y con ello me refiero a mi territorio. Quiero decir, ¿no? Era una película completamente ajena
que se pudiera entender desde aquí de alguna manera, y eso me gustó. Decir también, que ¿no? se fue, porque si no hubiera pedido que hagamos un podcast los tres. No sé cómo lo hubiera pedido. Bueno, aparte yo estoy a favor de los dos. Pero aquí, la película de Albert, a mí ayer eso me subrayaba la desespañolidad de Asturias, quiero decir, y eso Ok. a mí es una buena noticia. Ah, ok. Claro, eso es algo interesante también de la película, porque, digamos, hay un gran debate, vos lo conocés. ¿Podemos seguir un poquito más o estamos...? Porque no quiero abusar de nuestros trabajadores. Él es, mira, pobrecito, si dice que no lo va a odiar todo el mundo, o al revés, le va a agradecer todo el mundo. Menos mal, estos dos pelotudos que se van. Ok, un poquito más. No, ay, ay, te iba a decir... Ah, esto. Uno de los debates de toda la izquierda, ¿no? Consiste en cómo funciona, y vos lo sabés muy bien, la relación entre la internacional y lo nacional, ¿no? Y acá haces una distinción. Asturias en una relación de diferenciación respecto de lo español, pero ¿cómo ves una vuelta hacia un punto, un salto cualitativo por fuera de la identificación territorial, cultural, la tradición, en un salto hacia una forma, si se quiere, un socialismo que excede el concepto de Estado-Nación? ¿Cómo lo ves a eso? Oh, perfectamente, pero por eso también me interesa mucho bucear en aquella época, porque Asturias, por ejemplo, en el caso del Estado español, es el único ejemplo que conocemos de un soberanismo político internacionalista, un soberanismo que no era nacionalista, que no tenía esa variante, pero que entendía que Asturias atendía por la repetición en la historia de que Asturias podía ser marco específico para la lucha de clases, que ellos querían extender al resto de España, al resto de Europa, al mundo, que no se querían quedar aquí, pero que les valía. Es decir, que ¿no? En el 34, si el resto del Estado español no se apunta a la revolución, nosotros seguimos. Y es que lo que no tenían en la cabeza la clase obrera asturiana en los 30 era el marco español. Ellos tenían un marco referencial muy claro, con mucho apego al territorio, es decir, pero eso nunca, vamos a decir, degeneró en un nacionalismo excluyente, diferencial, tal, sino no, nosotros somos asturianos, somos obreros y nuestra revolución ya internacional. Nosotros queremos la desaparición de las clases sociales en el mundo y ese ya es nuestro trabajo. Solo que lo hacemos desde nuestro territorio, que es este, ¿no? Entonces a mí me gusta mucho reivindicar esa... Yo creo que estoy recuperando una historia nacional de Asturias que está sin contar, pero que en ningún lado pegaría, tendría límites con una historia nacionalista de Asturias que no me interesaría. Uh-huh. Yo soy de Argentina. No sé. Un país, yo también, lamentablemente, en los últimos 10 meses. En realidad también un poco más para... Yo no sé cómo seguir dejando yo a Agustín Laje por ahí. No es una cosa... No hablemos de eso. Y es terrible. No hablemos. No me hagas hablar. Y encima es de Córdoba. Sí. Encima es de Córdoba donde vivo yo. No, eso ya es una dimensión infrahumana. No, pero te quería preguntar, si vos me tuvieras que explicar, ¿en qué considerás que reside o radica esa singularidad de esta región? Porque es muy peculiar, ¿eh? Sí, pero habría una explicación que coincidiría casi con los textos de Stalin sobre lo que lleva una comunidad nacional, ¿no? Que lo que quiera, que hay una unidad de territorio, una unidad cultural, hay un idioma propio. Claro, ese es un tema en España muy único, ¿no? Claro, entonces hay una serie de características que nos diferenciaron culturalmente. Yo creo que nadie discute la existencia de una nación cultural, quiero decir, eso es evidente. Nosotros no cantamos flamenco, nosotros tocamos la gaita, no sé cómo decirte, quiero decir que no comemos arroz, comemos faves, o sea que hay toda una construcción simbólica de lo que somos que ya es diferente a la de otras zonas del Estado y que no debería de conllevar que no pudiera haber un proyecto común, respetando Claro. yo creo que el gran problema del Estado español en este momento político, en este tema,
y que confunden nacionalidad con ciudadanía, ¿entiendes? Porque yo siempre voy a ser un ciudadano nacionalmente asturiano, vinculado a una cultura y a una tierra, pero no me impediría ser ciudadano español si las condiciones de respeto a la plurinacionalidad y pluriculturalidad del Estado permitiera construir ese proyecto, ¿no? Y europeo, y cuantas más fronteras se quiten en pos del bien común, yo estoy ahí. Quiero decir que... Pero hay veces que cuando tu cultura está atacada y tal, pues hace falta cierta actitud defensiva, ¿no? Y sobre todo cuando se ataca borrando las características que te hacen ser. A mí sáltame el timbre de que hay que ponerlas en primer término, por lo menos, ¿no? Y después el pueblo incluso tiene derecho a renunciar a ellas, ¿no? Yo creo que la identidad asturiana es una identidad muy antigua, muy vieja, y puede estar cansada y puede querer desaparecer e integrarse en otra realidad. Tienen todo el derecho del mundo, ¿no? Pero que no sea porque nos lo robaron y nos lo escondieron, ¿no? Vamos a enseñarlo, ¿no? Esto que decía Walter Benjamin, ¿no? De que los muertos no van a dejar de morir mientras los malos ganen y los malos no van a dejar de ganar. Pues bueno, aquí es bastante evidente esa situación, ¿no? En Asturias. Y eso, por un lado, en lo que sería el nacionalismo cultural, ¿no? O esa diferenciación cultural de Asturias con respecto a otros territorios del Estado. Y para mí es muy importante sumar a eso, sobre todo por todo este periodo histórico en el que trabajo con mis películas, lo que te decía antes de la clase obrera como sujeto político esencial. Para mí la identidad nacional asturiana está vinculada a la identidad de clase. Yo creo que hay nación y clase. ¿Lo ves incluso hoy? Lo Digamos, veo uno camina por acá y hay si una no, dilución, digamos, está diluido un poco, está ¿no? completamente diluido porque ya no tenemos, no llegue que no tengamos trabajadores, llegue que no tenemos trabajadores con conciencia de serlo. Ujú. No se eliminó la figura del trabajador. De manos son los más y en condiciones igual de precarias o más, ¿no? Lo que perdieron fue la conciencia. También esto está muy estudiado, ¿no? Al no trabajar en fábricas ya, que favorecía la socialización, bla, 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 sabemos, ¿no? Esto tendría a la individualización y a la disgregación de la gente para que estuvieran solos ante el consumo, sin conciencia. Entonces, ya es difícil. Te das una pregunta, cambio de eje y terminamos, porque si no, esto de acá tenemos que repartir fusiles y cosas por el estilo. Estaría bien. No, ir a tomar unos cuarteles ahora. Nos podemos tomar. ¿Qué te gustaría tomar? El Corte Inglés. Vamos a poner otra cosa. El corte. Los alimercas, que el gerente y de Vox. Bueno, no. Te hace una pregunta. La pregunta es esto: ¿por qué hay algo que me parece muy importante? Vos me has en alguna ocasión obsequiado 2 de tus libros y yo los he leído, no sistemáticamente, pero los he leído. ¿Por qué? Es algo que me interesa pensar en la actualidad, porque yo creo que hay la disyunción entre la palabra escrita y la forma de cognición que implica la palabra escrita en relación al mundo de las imágenes. El divorcio de esa experiencia en conjunto, a mi juicio, debilita un poco todo lo que estamos diciendo, o sea, la conciencia de clase, la conciencia en tanto conciencia, la relación de interpretación de imágenes, la posibilidad de entender los montajes, los modos de uso, etc. Entonces, por ejemplo, la película que están pasando acá de Godard, para mí lo esencial de esa película es que se ve la intersección entre escribir y filmar, entre pensar, escribir, filmar. Te quiero preguntarte por qué es permanente la relación entre que vos haces las películas, pero acompañás con tu escritura las películas. Bueno, porque desarrollo un tipo de escritura en paralelo al desarrollo de dispositivos cinematográficos, ¿no? Que a mí este tipo de películas, al final, por unas cosas por otras, son bastante tiempo de trabajar en archivos, de buscar, de pensar. Y entonces la película va convirtiéndose en muchas cosas y yo voy tomando un cuaderno de notas. De eso, pues leo un ensayo en tu blog y hay una idea que reconduce, que lleva la película a otro sitio. O leo,
no sé qué dijo Alexander Kluge, y digo, claro, si era esto, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues voy como registrando mis pasos, mis errores, tal, y descubrí que y una escritura siempre en forma de párrafos, nunca... El párrafo y la cita son el centro de la escritura, y descubrí un poco que yo gusta verlo como un proceso neuronal, donde cada párrafo es una neurona que igual conecta un párrafo de la primera parte del libro con una del final y genera una idea. Y entonces el texto va creciendo yo creo que llegué a entender un poco la voluntad de Godard de pensar una forma que piensa. Yo creo que con los libros estoy intentando acercarme a esa idea, ¿no? El papel y el boli, que a mí me ayuda a pensar y a encontrar cosas y hacer resúmenes de lectura y tal. Pues cuando todo eso lo pones junto y lo compartes, yo creo que el libro empieza a pensar con los lectores, ¿no? Y empieza a construir ideas nuevas. Y después, por el mismo afán de recuperar aquellos rostros y aquellos nombres y estas historias, pues los libros van acompañados con todos los materiales de las películas, con todas las imágenes de la película, con todos los textos, y añado textos de contexto para que se entienda mejor alguna cosa concreta, y creo que una parte esencial de mi aportación, que antes quedó una pregunta en el aire, yo creo que no te contesté, o que empezamos a hablar de otra cosa, sobre los espectadores y mi cine y tal. Yo, la verdad, realmente no me quejo. Poco a poco voy encontrando espectadores por aquí y por allá, y bueno, hay una insatisfacción habitable en la distribución del cine que hago. Pero lo que me salva del todo es que yo, esto puede parecer igual una tontería, pero para mí es importante pensar que mi trabajo está realizado para un pueblo del futuro, que el pueblo ya no existe, y que en algún momento se reconstruirá el pueblo. Y cuando se reconstruya, que encuentren mis libros y mis pelis. Voy a leer algo, mira. Me haces daño. ¿Eh? No me haces daño, me haces feliz, pero mi felicidad no vale nada. Pero mira, voy a leer esto para cerrar. Pero antes de cerrar, quiero agradecerte enormemente, y quiero agradecerle al muchacho que tiene paciencia de grabarnos, y a ustedes que se callan, que es increíble. En Argentina ya nos hubieran dicho ¡zurdos! ¡Zurdos de mierda, man! O sea, así habla en la televisión el presidente actual, que es un tipo muy educado. Bueno, dice, no voy a decir quién es, dice, mira qué hermoso para lo que acabas de decir, ¿eh? Cuando la multitud, hoy muda, ruja como el océano y a morir esté dispuesta, la comuna resurgirá. Volveremos multitud sin número, vendremos por todos los caminos, espectros vengadores surgiendo de las sombras, vendremos estrechándonos las manos. La muerte llevará el estandarte, la bandera negra, velo de sangre, y púrpura florecerá la tierra, libre bajo el cielo flameante. Luis Michel, que en paz descanse, pero gracias, y que el pueblo del futuro venga. Muchas gracias, Roger. Muchas gracias. Y a pesar de todo lo que dijo Roger, la peli se ve de puta madre. O sea, podéis ir a las 7:15 y... Está en Netflix. Y va a ser entretenida. Está en Netflix, ¿no? Se estrena en Netflix en 10 días.